¿Qué tal? Es un gusto saludarles nuevamente. Les doy la bienvenida al canal Claymat. Les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan los próximos videos, dando continuidad al desarrollo matemático del método de la rigidez. Vamos a continuar con nuestro estudio. Durante esta presentación y las próximas dos vamos a estar estableciendo condiciones y definiendo conceptos clave que nos ayudarán a entender de forma correcta el desarrollo matemático de este método. Ahora toca el turno de hablar acerca de las coordenadas globales y del elemento. Las coordenadas del elemento también podemos denominarles coordenadas locales. Ahora bien, ¿por qué es importante establecer un sistema de referencia al momento de desarrollar este método de análisis estructural? Y la respuesta se encuentra aquí. Con ello vamos a poder precisar el sentido correcto de las cargas que se aplican a la estructura. Recuerden que el tipo de estructura que estamos considerando para este desarrollo es una armadura. ¿Ok? Entonces, tanto las cargas que se aplican a la estructura como los desplazamientos que posteriormente va a tener la misma son cantidades vectoriales, y como tal es necesario precisar esos sentidos de esos vectores. ¿Ok? Recuerden que un vector lo definíamos a partir de dos puntos. ¿Ok? Y para definirlo completamente necesitábamos magnitud, dirección y sentido. ¿Ok? La magnitud claramente era el módulo del vector y correspondía especialmente a un valor escalar. Ustedes ya saben que es un valor escalar, ¿ok? Este es un valor numérico que puede ser positivo o negativo. Y va a ser positivo o negativo dependiendo del sentido que nosotros lo otorguemos. ¿Ok? Ahora, la dirección que se le daba al vector era a través de una línea recta. ¿Ok? Si nosotros prolongamos la dirección en la que está este vector, pues obtenemos como tal una línea recta. Aunque no está tan recta, no lo estoy dibujando del todo de forma precisa, pero se entiende. Ahora, es la dirección de esta línea recta. Muchas ocasiones o siempre se aprendió a establecerla mediante un ángulo con respecto a una horizontal. Ahora, aquí viene lo importante, el sentido. ¿De qué punto a qué punto era la dirección del vector? Por ejemplo, si este lo nombramos como el punto número 1, el punto número 2, y si establecíamos que esta dirección era positiva, entonces el valor del vector o la magnitud, el valor escalar, sería positivo. Si por el contrario nuestro vector fuera contrario a este sentido, es decir, en este sentido, pues el valor
aquí el escalar sería negativo, ¿ok? Sería negativo. Bien, entonces eso es lo que queremos lograr con las cargas y los desplazamientos, ¿ok? Bien, entonces para poder lograrlo necesitamos establecer esos sistemas de coordenadas. El sistema de coordenadas global y el sistema de coordenadas local. Ahora bien, ¿para qué nos sirve el sistema de coordenadas globales? Dice que con ello vamos a poder especificar el sentido de cada una de las componentes de la fuerza y el desplazamiento en los nodos. ¿Ok? Entonces, permítame borrar lo que expliqué anteriormente con respecto a los vectores y tomen nota si es necesario. Espero que lo hayan hecho. ¿Ok? Entonces, listo. Lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Aquí tenemos el ejemplo de armadura que anteriormente les había mostrado, pero ahora está situado en un sistema de referencia que consta de un conjunto de rectas perpendiculares entre sí. ¿Okay? Este conjunto de rectas, bueno, ya lo conocemos, es el sistema de coordenadas cartesianas. Es el que utilizábamos o comenzamos a utilizar cuando empezamos con cursos de geometría analítica. Pero algo muy importante de rescatar de la geometría analítica y que aprendimos muy bien es la ubicación de puntos en ese sistema de coordenadas. Recordemos que para ubicar un punto en el plano con respecto a esos ejes, utilizamos coordenadas XY, ¿ok? Si defino un punto de esta estructura, por ejemplo, para este punto, este corresponde a la estructura deformada, ¿ok? Utilizamos coordenadas XY, ¿ok? Este tendría coordenadas X, ¿ok? X, Y. Bien, pero ¿qué significaba la coordenada X? Recuerden que la coordenada X era la distancia horizontal paralela al eje X medida desde el eje Y al punto, es decir, lo que a continuación voy a trazar, es decir, esta distancia, ¿ok? Y la coordenada eje Y, bueno, la coordenada Y era la distancia vertical paralela al eje Y medida desde el eje X al punto, es decir, esta distancia, ¿ok? Entonces, si nosotros ahora utilizamos eso que aprendimos en geometría analítica para ubicar los puntos de algún punto específico de la estructura, en este caso armadura, podremos precisar la geometría de la estructura en el sistema de referencia tal como lo pueden ver aquí. ¿Ok? Ahora, aunque sea evidente, voy a preguntar lo siguiente. ¿A qué le damos coordenadas en la armadura? ¿A los elementos o a los extremos de esos elementos, que son los nodos? Bueno, y la respuesta son los nodos.
porque son similares a un punto. Entonces le damos coordenadas de ubicación a cada nodo en el plano con respecto a este sistema de referencia que ya señalamos. Ahora bien, es muy importante decir que el origen de ese sistema de coordenadas XY va a ser a nuestra conveniencia. No les puedo decir lo van a ubicar siempre en esta posición. Ustedes pueden ubicarlo aquí también o aquí. Es muy conveniente según ustedes lo puedan apreciar, ¿ok? Y según les resulte más cómodo. Pero bueno, entonces, ya que tenemos ubicada y definida la geometría de la estructura en el sistema de referencia, ¿qué pasa con lo que dijimos hace un rato? Las cargas y los desplazamientos. Vamos a observar algo importante por aquí. Voy a borrar otra vez lo que escribí. Y voy a ampliar un poco nuestra presentación. Bien, entonces, lo que les quiero mostrar es esto de aquí. La silueta en color gris era la posición de la estructura previa sin cargas. Y cuando se cargó la estructura, hubo una deformación. Y este nodo se desplazó. ¿Ok? Entonces, lo que queremos nosotros con el sistema de coordenadas es expresar el sentido que va a tener cada desplazamiento. ¿Ok? Ahora, es muy importante decir lo siguiente. En la solución del método de la rigidez se nos dan valores positivos o negativos, pero no nos dan los valores de esos desplazamientos en sí, es decir, de aquí a aquí. No. Nos dan los valores de sus componentes. ¿Ok? Los valores de sus componentes. Entonces, si yo tengo un vector de desplazamiento, voy a hacer alusiva a los desplazamientos, ¿ok? Y voy a tomar en cuenta este pequeño desplazamiento, pero lo voy a hacer mucho más grande para que sea visible. Entonces, si yo tengo ese desplazamiento aquí así, lo que quiero saber es cómo voy a definir el sentido de esas componentes. Y para ello vamos a decir lo siguiente. Toda componente horizontal que se dirija a la derecha, ¿ok? Vamos a considerarla positiva. Y todo desplazamiento o carga vertical que se dirija hacia arriba también va a ser considerada positiva, ¿ok? Entonces, listo, vamos a ponerlo así. Ok, ahora, si observamos este vector de desplazamiento, vemos que para poder llegar a él, sus componentes deben ser horizontal a la derecha y vertical hacia abajo. Entonces quiere decir que la solución del método aquí nos va a arrojar lo siguiente: un valor positivo
para este desplazamiento en X, ok, el valor será positivo de acuerdo a lo que definimos anteriormente. Pero vamos a tener un desplazamiento en Y negativo, porque el desplazamiento fue vertical, pero en este caso hacia abajo. De esta manera. Entonces, cuando nosotros obtengamos los valores que nos va a dar el método, ya podremos saber hacia dónde se desplazó el nodo, de acuerdo a esta convención de signos. Recuerden, todo desplazamiento, bueno, toda componente horizontal de algún desplazamiento o carga dirigida a la derecha será positivo, y toda componente vertical de carga o desplazamiento dirigida hacia arriba también será positivo. De manera que si algún valor es negativo, en el caso de componentes horizontales, significa que estaría a la izquierda. Y si alguna componente vertical nos diera un valor negativo, significa que va hacia abajo. ¿Ok? Es más que entendible, espero que sí. Ahora pasemos al sistema de coordenadas locales. Para poder establecer un sistema de coordenadas locales, vamos a hacer referencia a lo que mencionamos anteriormente en la anterior sesión. ¿Cómo podíamos identificar el extremo cercano del extremo lejano en un elemento? Recuerden que para ello utilizamos una flecha dirigida a lo largo del elemento y que su punta apuntaba, valga la redundancia, al extremo lejano. Entonces, si consideramos la dirección de la flecha de forma positiva, ok, y establecemos que a lo largo del elemento en esa dirección estaría el eje X, solo nos faltaría una cosa: ubicar el eje perpendicular al eje X. Ok, estamos hablando de que este caso sería un eje X local y un eje un eje Y local también. Ok, ese eje X local estaría por comodidad ubicado en el extremo cercano. Ok, como puede verse, para este elemento de una armadura que es el elemento 4, su extremo cercano es el nodo número 2 y su extremo lejano es el nodo número 3. Ok, entonces recuerden, si hemos definido que la dirección de la flecha nos indica un sentido positivo, entonces cualquier fuerza aplicada al elemento o imposición de alguna deformación también aplicada al elemento y que se dirija en esta dirección de la flecha se va a considerar positiva. Ok, si se dirige al lado opuesto en esa dirección, en la misma dirección de la flecha, es decir, en la línea recta que corresponde a la flecha, pues va a ser considerada negativa, es decir, una flecha como esta. Hacia acá serían valores negativos. Ahora bien,
voy a volver a repetir lo siguiente. El método de la rigidez, en cuanto fuerzas aplicadas a los elementos se refiere, nos da valores positivos y negativos también. Pero como nosotros ya hemos definido estos sentidos, vamos a poder decir lo siguiente. Si el método me arroja una solución como la siguiente, ¿ok? ¿Qué estamos diciendo aquí? Esto es un vector de fuerzas aplicado a este elemento. Contiene dos elementos este vector. El primer elemento corresponde a la fuerza aplicada en el extremo cercano, en este caso en el nodo número 2. Y el segundo elemento de este vector corresponde a la fuerza aplicada en el extremo lejano, en este caso el nodo número 3. Entonces, si el primer elemento su valor es negativo, significa que hay una fuerza aplicada aquí en el extremo número 2, el nodo número 2, perdón, el extremo cercano, que va a salir del elemento dirigido en el sentido negativo. Pues como tal, es menos, el valor es negativo. Y el segundo valor dice que es positivo, entonces se dirigirá al otro extremo. Entonces tendríamos un conjunto de vectores como los siguientes. ¿Ok? Como pueden observar, los vectores se alejan del elemento, están tirando de él, en este caso lo están tensando. Entonces significa que estas cargas son de tensión. Pero si por el contrario el método de la rigidez nos arroja los siguientes valores, ok, aquí tenemos otro conjunto de vectores, ok, aquí vamos a tener que el primer elemento ya ahora es positivo, ok, es decir, debe haber un vector aquí, una carga en el extremo cercano que entra al elemento, es decir, se dirige a los valores positivos. Y luego dice que el segundo elemento es negativo, es decir, la carga aplicada en el extremo lejano. Dice que es negativo, entonces significa que va hacia el otro lado, en esta dirección. Entonces tendríamos un conjunto de vectores de la siguiente manera. Aquí pueden observar que las cargas están entrando al elemento, por lo tanto eso significa que el elemento está a compresión. Entonces ahí puede verse la importancia de definir el sentido para este sistema de coordenadas locales. Nos ayuda realmente a saber, de acuerdo a los valores de las cargas aplicadas a los elementos en su extremo cercano y lejano, saber si el elemento está a compresión o a tensión. Ok, entonces hasta aquí la explicación de este tema y nos veremos